Bueno, vamos a colocar este tiempo en oración, vamos a orar para que el Señor realmente en esta mañana ministre en nuestros corazones y seamos edificados con su palabra. Oremos, tenemos nuestros rostros. Oh Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque tu misericordia nos permite disfrutar de este día, de esta mañana, de este tiempo en que nos reunimos como familia, Señor, para escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que me des gracia y sabiduría para poder compartir estas verdades bíblicas de una manera que todos nosotros, cada uno de los miembros de esta iglesia, sean edificados. Queremos conocer más acerca de tus verdades y de esta forma permanecer en una constante comunión contigo. Te pedimos, oh Padre Santo, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestro entendimiento y en nuestro corazón para poder discernir tu voluntad, Señor, esa voluntad revelada en la palabra y poder aplicarla a nuestras vidas y también poder servir a los demás de acuerdo a todas estas enseñanzas. Te damos la gloria, Señor, y hemos orado en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. El miedo a las alturas es uno de los más antiguos en la historia de la humanidad. Y esto está relacionado con la supervivencia. Y es una respuesta biológicamente preestablecida que nos lleva a protegernos de no caer. Por alguna razón, o razones, y yo creo que también es algo de los años, yo he desarrollado lo que se conoce comúnmente como acrofobia. De unos años para acá me dio por eso. Miedo a las alturas. Entonces yo no puedo asomarme a un balcón, ¿sí? Por el impacto que hay. O por ejemplo, yendo aquí al centro comercial, que es una de las escaleras automáticas, y veo uno allá, me es difícil, ¿no? Tengo que cerrar los ojos. Aún pasando un puente peatonal, entonces yo tengo que ir por el centro, cierro los ojos, no puedo mirar a los lados y pasar corriendo. Y eso sucede, decía, yo no me pasaba, pero bueno, por alguna razón. Y esas fobias obviamente vienen y se presentan en diferentes escalas, por decirlo de una forma. La fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Es un miedo intenso y para algunas personas es supremamente muy fuerte, ¿no? El miedo, el temor y es algo que es como desproporcionado. Y muchas veces lo vemos como ilógico, ¿no? Que se tenga una fobia a circunstancias, a seres, a cosas. Y hay una amplia variedad, digamos, de factores que nos llevan a tener fobias. ¿Y qué sucede con la fobia? Es ese momento de sentir pánico, temor. Entonces comienza el corazón a acelerarse, lo que se llama taquicardia, o a otros se les va el aire, ya no puedo respirar, otras personas reaccionan temblando, y en general todos queremos huir de esa situación, como salir corriendo. Todos
los seres humanos sentimos hacia diferentes cosas y en diferentes niveles temor. Hablan de que por lo menos hay unas 470 fobias, ¿sí? Dicen aquellos estudiosos. Ahora bien, mis hermanos, en este mundo quebrado por el pecado, son muchas las cosas que amenazan nuestro bienestar, aún nuestra propia vida. Así que el temor no es malo en sí mismo, pero puede llegar a serlo. Si reaccionamos incorrectamente ante aquello que nos atemoriza. Hay personas que se paralizan, no pueden moverse ante una situación como estas. Hay personas que terminan haciendo lo incorrecto frente a una situación así. Y muchos creyentes, verdaderos creyentes, pueden llegar a ser arropados por la incredulidad cuando se encuentran de repente en una circunstancia difícil y peligrosa. Y este es el punto clave que quiero compartir esta mañana. Repito, los verdaderos creyentes pueden llegar a ser arropados, cobijados, cubiertos por la incredulidad cuando se encuentran de repente en situaciones difíciles. Para ello vamos a ir a nuestras Biblias y tomar como base bíblica del mensaje de hoy una historia muy conocida allí en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Capítulo 4, vamos a leer del versículo 35 al 41. Dice así la palabra: ese mismo día, caía la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor. Y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo creo que este pasaje está aquí en la palabra de Dios con el propósito de mostrarnos cómo debemos reaccionar hacia Jesús cuando estamos en cualquier tipo de peligro o cuando estamos en cualquier tipo de aflicción. ¿Cómo debemos reaccionar hacia Jesús? Y aquí Marcos nos dice que este incidente ocurrió después de un día de mucho trabajo en el ministerio de Jesús. Él estaba enseñando todo el día y obviamente estaba pasando por un cansancio. Y se resalta el hecho, dice Marcos,
que estaba anocheciendo cuando ellos tomaron la barca. Como dice el versículo 35 y 36. Ese mismo día caía ya la tarde. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba. Y había otras barcas con él. Es obvio que Jesús estaba absolutamente cansado, agotado, que él necesitaba un descanso. Imaginémonos nosotros, después de una semana de trabajo, un viernes por la tarde, uno quiere llegar a descansar, fundido. Y él entonces ordena a los discípulos, es el que tiene la iniciativa de decir, bueno, vámonos hacia el otro lado del mar de Galilea. Este mar o el lago de Galilea realmente no es muy grande, más o menos tenían que atravesar unos 20 kilómetros. Pero hay algo curioso, el mar de Galilea está unos 210 metros por debajo del nivel del mar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todas esas colinas que lo rodean, aquí generan una corriente de aire frío que comienza a descender por todas esas colinas y se choca con la corriente de aire caliente que hay en la superficie del agua del mar. Y eso es lo que genera esa tormenta. Y son tormentas, pues, mirando ahí la historia, muy fuertes. Se pueden presentar tormentas que aún personas expertas, como en este caso los discípulos, eran marineros, porque muchos de ellos pescaban allí, conocían, pero para ellos era difícil. Y eso fue precisamente lo que ocurrió esa noche. Ahora bien, con esto en mente, con esta historia y esta introducción, vamos a considerar 4 puntos en el mensaje de esta mañana, que tiene como título el mensaje, El sueño de Dios. Como todos nuestros mensajes, hay una idea principal. La encontré, no es mía, la idea, pero me pareció muy perfecta o muy precisa para el mensaje de hoy. Dice, alimenta tu fe en Dios y tus temores se morirán de hambre. Van a ver que este es el mensaje del día de hoy. Tenemos nuestro primer punto. El sueño de Dios prueba tu vida. Vamos al versículo 37. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Aquí encontramos una palabra griega que se identifica como mega. O sea, estamos frente a una mega tormenta. De manera que en esta situación, en pocos minutos, la barca donde iba Jesús y sus discípulos estaba a punto de naufragar en minutos. Las olas eran tan altas que golpeaban insistentemente la barca y la zarandeaban peligrosamente. Imaginemos esa escena. Muy fuerte era esa tormenta y se estaba llenando de agua la barca muy rápidamente. Así que los discípulos sabían que estaban enfrentando un grave problema, una mega tormenta. Y para colmo de males, por ponerlo así, peor la situación, Jesús está allí profundamente dormido en la parte posterior de la barca, allí en la popa. Los discípulos dicen, bueno, estamos a punto de perecer. Y el Señor parece estar allí completamente ajeno a la situación.
Aparte, pues, que era obvia su debilidad y su cansancio. Pero hermanos, imaginémonos esta escena. Los discípulos desesperados y el único en quien pueden confiar de cierta manera está allí completamente dormido. Era tal el agotamiento de Jesús en su humanidad que ni el ruido de la tempestad, ni el golpe de la barca, ni los gritos de los discípulos, ni el movimiento lo pudieron despertar. Estaba dormido. Y Marcos aquí nos quiere recordar que esta historia refleja esta parte importante de la humanidad de Jesús. Recordemos, Jesús estaba allí siendo 100% humano, como cualquiera de nosotros, bueno, excepto que nunca pecó, ¿no? Pero Él no se estaba haciendo el dormido como para darle una lección a los discípulos, como muchas personas pueden pensar, no. Él estaba dormido, estaba completamente exhausto. Y los discípulos allí sabían, de acuerdo a la experiencia que tenían, de que estaban allí en un momento sin salida. Y además, pues, no contaban con Jesús en ese momento. Era una situación de verdad desesperante. Yo pregunto si algunos de nosotros tenemos o nos hemos sentido así, no porque hayamos estado en una barca en esa situación, sino cómo se sentían los discípulos. Me refiero a estar en medio de un problema cuando tu capacidad para resolverlo ha llegado al límite y el Señor parece estar haciendo otra cosa. No sé si les ha pasado en algún momento algo así. Y te sientes inútil, impotente, desamparado. Probablemente así se sentían los discípulos en ese momento, en aquella noche. Ahora, no olvidemos que no fueron los discípulos los que tomaron la iniciativa de subir a la barca y cruzar al otro lado, ¿no? Fue la idea de Jesús, o sea que el único responsable de que ellos estuvieran en esa situación tan angustiosa era Jesús. Él los había metido en esa situación. Él metió a los discípulos en medio de esa mega tormenta porque tenía un propósito. Aquí había un propósito. Como cuando nos metemos en algún problema o estamos pasando por alguna dificultad, todo tiene un propósito. Hay un propósito. El propósito en ese momento era enseñarle a los discípulos acerca del poder y de la autoridad que él tenía. Ellos, los discípulos, habían recibido las instrucciones verbales acerca del reino, pero ahora tenían la oportunidad de ver a su rey en acción. Iban a tener la oportunidad de demostrar si ellos realmente estaban dispuestos a confiar en él. No importa las circunstancias. Y esta es la enseñanza para nosotros esta mañana. Confianza en él. Yo la he repetido no sé cuántas veces a través de nuestros mensajes. Si no hay confianza en él, no vamos a poder sobrellevar las dificultades que se nos presentan día tras día. En otras palabras, mis hermanos, la clase de teología
acaba de concluir y ahora tienen que llevar a cabo un examen práctico. Se acabó la teoría. Vamos a hacer un examen o a llevar a cabo un examen práctico. Y esa tormenta, por supuesto, fue cuidadosamente planeada por Dios. ¿Para qué? Para dar la oportunidad a los discípulos que se pusieran en acción, que pusieran en acción esa teología que recibimos. ¿Y qué aplicación para nosotros estamos recibiendo a través del mensaje o de los mensajes? Estamos creciendo y conociendo teología a través de la lectura de la palabra diariamente. Pero esa es la teoría. Y aquí nos están enseñando que debemos poner en práctica esa teoría. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. En esta mañana, todos los que estamos aquí o acaban de pasar por una tormenta o están pasando por una tormenta o van a pasar por una tormenta. Así que espérenla. Si no la tienen, espérenla, porque va a venir. Y no solamente una. Así es que la persona que diga, bueno, ya, al fin ya terminó mi tormenta, al fin voy a descansar. No. Dios nos lleva a pasar diferentes tormentas en esta vida. Y en estos momentos es cuando estamos tentados a pensar, ay no, Dios no me ama. En esos momentos estamos tentados a pensar que Él posiblemente nos está castigando por algo malo que hemos hecho. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios de tormentas, de las grandes y de las pequeñas. Y Él no exime a los cristianos a tener que pasar por ellas, porque esa es la única manera en que nosotros podemos aprender teología y aprender a fortalecer nuestra fe. Ese es el mecanismo. Alguien dijo, solo una cosa es más dolorosa que aprender de la experiencia, y es no aprender de la experiencia. La única manera. Permítame hacerles una pregunta. ¿Cuál es la forma más segura de llegar a ser bueno en cualquier deporte? ¿Aprendiendo las reglas del juego o jugando? Mira, uno puede tener ahí un manual escrito por el mismo Falcao, enseñándonos cómo jugar al fútbol. Y no lo podemos aprender de memoria. Pero la única forma de aprender a jugar al fútbol es jugando fútbol. Lo mismo ocurre con la teología. Dios quiere que nosotros le conozcamos íntima y personalmente. De eso es lo que se trata la teología, de conocerlo a Él. Hay personas que dicen, no, es que cuando dicen teología, eso es como algo muy profundo, como no, yo en eso no lo voy a comprender, no. La teología tiene que ver con el estudio de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que estar estudiando permanentemente hasta el final teología. Necesitamos conocer teología porque Dios quiere que nosotros le conozcamos y personalmente. Dios quiere, mis hermanos, que confiemos en Él. Pero no como una simple teoría, sino realmente conocerlo a Él de corazón.
Hermanos, nosotros, insisto, debemos constantemente estar leyendo su voluntad revelada en oración permanente, en la asistencia a estas reuniones de adoración al Señor. Y si alguien gusta de leer, hay muchos libros que nos ayudan también a comprender. Y recomiendo Los Atributos de Dios, ¿sí? Ese es un pequeño libro que nos abre un conocimiento sobre Él y sobre lo que Dios espera que nosotros seamos frente a Él. Pero ese conocimiento vendrá a ser verdadero conocimiento cuando podamos aplicarlo en medio de la tormenta. Si no, no nos sirve. Y eso fue precisamente lo que los discípulos no hicieron esa noche. Y esto nos lleva al segundo punto de nuestro tema. Segundo punto, el sueño de Dios inquieta tu vida. Nuevamente nuestra idea principal, alimenta tu fe en Dios y tus temores se morirán de hambre. Versículo 38 nos dice, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Este es uno de los momentos en que la incredulidad nubla los ojos de la fe y nos puede llevar a actuar con insolencia. Los discípulos se dejaron controlar de tal manera por el temor, por el pánico, que perdieron la perspectiva por completo. Por un lado, ellos se dirigieron al Señor, con cierto respeto, ¿no? Maestro. En esta misma historia, en Mateo, dice que ellos le decían Señor. Entonces, Señor, Maestro. O sea, había una confusión por la misma situación y se angustiaron, Maestro, Señor, afanosamente. Pero al mismo tiempo lo acusaban de una forma insolente, de no tener ningún cuidado hacia ellos. ¿Es que no te importa que perezcamos? ¿Oyeron esto, mis hermanos? Entonces, fuerte. ¿A quién le están hablando? ¿No? Ellos diciéndole a Jesús, ¿es que no te importa que perezcamos? En lugar de demostrar una fe sumisa al Señor y esperar a ver qué iba a hacer Él. No, la frustración y el miedo les llevó, digamos, a este reproche, como diciéndole, Señor, tu falta de cuidado con nosotros, los discípulos hemos estado contigo, te seguimos, en todo te obedecemos, ¿y ahora qué? ¿Nos va a dejar morir? Y no olvidemos que ellos habían visto a Jesús sanar a una gran cantidad de enfermos. Ellos habían visto a Jesús sacar demonios. Ellos habían visto todo el poder de Jesús y la autoridad. Y ellos estaban también conscientes de la bondad y de la compasión de Él. Pero dejaron que el temor los controlara y en ese momento perdieron la teología. Mucho cuidado, mis hermanos. A veces las situaciones y el temor nos descontrolan tanto que nos olvidamos de la teología, de esa comunión y conocimiento con el Señor. No sé si algún momento tú has reaccionado de este
modo. Sabemos que el Señor es bueno. Sabemos que Él es todopoderoso. Sabemos que Él es el creador de los cielos y la tierra. Sabemos que Él está, siempre es compasivo, es sabio. De hecho, nosotros tenemos ahora un conocimiento sobre Jesús más que el que tenían los discípulos en ese momento. Y es que por su amor para con nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo iba a dar su vida en la cruz del Calvario para satisfacer la justicia perfecta de Dios y así poder concedernos el perdón de todos nuestros pecados. Y eso no había pasado todavía cuando la historia con los discípulos. Pero ¿cuántas veces reaccionamos con esa clase de insolencia y de incredulidad en medio de la prueba? ¿Qué están pensando, mis hermanos? ¿Cuántas veces? Pues no lo decimos con palabras, seguramente, pero hay ahí una queja sutil, silenciosa, que está detrás allí de nuestro descontento y de nuestra amargura. Cuando la vida es dulce, dé gracias y sonríe. Cuando la vida es amarga, da gracias y crece. Señor, una cosa es lo que dice la Biblia acerca de tu cuidado y de tu protección hacia los tuyos, y muy diferente es lo que me está pasando a mí en este momento. Seguramente has pensado en algún momento así. Puede ser, Señor, que esas promesas tuyas se apliquen a algunos favoritos que tú tienes allí en la iglesia, pero no conmigo. Pero honestamente, Señor, yo no me siento cuidado por ti. Repito, eso no lo decimos con la boca. Uno es muy cuidadoso para no decir de esa forma, pronunciarlo, pero eso es lo que implica la actitud de nuestro corazón. Señor, yo no me siento cuidado por ti. Y si soy más honesto, yo creo que a ti no te importa. Eso fue lo que dijeron los discípulos allá. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Estamos a punto de morir ahogados y a ti no te importa. Por eso alguien decía que esta es la historia de dos tormentas. Una tormenta en el mar y otra tormenta en el corazón. Y la del corazón es peor que la del mar. Aunque tengo que hacer una aclaración. Cuando estamos en medio de la aflicción, no es ilegítimo ni pecaminoso necesariamente sentir temor y tristeza. Ya hago esta aclaración porque a veces decimos, bueno, pero si somos cristianos y yo no tengo que sentir ningún temor, ¿no? Ni tristeza porque somos, pero realmente no es pecaminoso sentir tristeza o temor. El Señor Jesucristo allí en el huerto de Getsemaní, orando al Padre, le dijo, Padre, mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces yo no quiero crear como un cargo de conciencia innecesario. La tristeza en sí mismo no es pecaminosa. Es como tú manejas un diálogo interior, ¿sí?
con respecto a la tristeza, porque en momentos difíciles de nuestra vida nos volvemos vulnerables, muy sensibles, y es por eso que el pánico nos domina. Te vuelves vulnerable hasta el punto de que te olvidas de Dios y de la teología y de lo que has aprendido aquí. Te olvidas, se va de tu cabeza. Y el Señor está ahí, gracias a Dios. Y Él es tan paciente que en vez de decirle a los discípulos, mire, yo voy a dejar que ustedes se hundan a un rato allí en el agua hasta que me traten con algo más de respeto y por lo menos me pidan el favor, ¿cierto? Debería ser esa actitud, pero no. El Señor no dice nada, simplemente actúa porque conoce el corazón de nosotros. Él resuelve el problema. El Señor responde muchas veces nuestras oraciones, aun cuando estas oraciones, no las hacemos de manera apropiada. Pero Él responde, porque Él es así. Y esto me lleva al tercer punto del mensaje. El sueño de Dios termina en el momento indicado. Versículo 39. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Bueno, vemos ahí la historia. El Señor se despertó, al fin lo despertaron, pero Él sin pánico, con toda tranquilidad, viendo semejante tormenta. Él no muestra ningún signo de agitación. Y reprende al viento y al mar. Y de inmediato el viento se detiene y el mar se tranquiliza y queda como un espejo. Y otra vez aquí aparece la palabra griega mega. Se produjo una mega calma. Hablamos de una mega tormenta, ahora con él se produce una mega calma. El poder de su palabra fue suficiente para que el viento se detuviera de inmediato y el mar se calmara como un espejo. Al mismo tiempo, ese era el poder de la palabra. Ese es el poder de su palabra. Dice allí, cálmate, sosiégate. Como dice un comentarista, Guillermo Hendricks, en una frase muy poética dice, en este caso el viento y las olas se sincronizaron en la sublime sinfonía de un silencio solemne. Eso fue lo que pasó. El Señor del universo había dado una orden al viento y al mar, que Él mismo había creado. Pues obviamente no tenían otra opción que obedecerlo. Y es ese mismo Jesús que unos minutos antes estaba dormido y allí demuestra en una forma contundente que nada ni nadie se puede resistir a su autoridad. Ni siquiera las fuertes tormentas. Porque recordemos nuevamente, Jesús es 100% humano, pero también es 100% divino. Dos naturalezas en una persona, la humana y la divina, actuando en perfecta sintonía. Al final de cuentas, el pánico de los discípulos era totalmente injustificado, porque el Rey de Reyes, el Creador de los cielos y de la tierra, estaba con ellos en la barca y en ningún momento Él dejó de tener el control de la situación.
en su naturaleza divina, aún estando dormido en su naturaleza humana. O sea que ese pánico es injustificado. Y esto es también para nosotros, ¿verdad? El gran problema de los discípulos no era la tormenta en el mar. El problema de los discípulos era la tormenta en sus corazones. El problema de los discípulos era su falta de fe. Su falta de fe. Versículo 40, entonces él les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Yo me imagino a alguno de los apóstoles, de los discípulos allí, que ¿por qué no estamos atemorizados? ¿Por qué? No se da cuenta de lo que está pasando. No, pensaría, ¿no? En esa forma. Y él le dice, ¿cómo? Es que no tienen fe. Ellos no habían podido, digamos, conectar los puntos entre los milagros que ellos habían visto que hacía Jesús y la situación por la que estaban pasando en ese momento. Mis hermanos, no son las circunstancias de la vida las que nos llenan de temor. No son las circunstancias de la vida las que nos llenan de temor. Es nuestra falta de fe. Es eso. Es la falta de fe. Tenemos un montón de información almacenada en la cabeza acerca del poder, de la bondad, de la sabiduría, del amor de Dios. Pero en el momento de la prueba, nuestro diálogo interior nos traiciona. Tú vives hablando allí contigo mismo y ¿saben qué? Nosotros somos nuestro peor enemigo, porque lo que nos decimos internamente allí no corresponde muchas veces con nuestra teología, sobre todo cuando estamos pasando por un momento de prueba. Lo que nos decimos no concuerda con lo que sabemos de Dios, no concuerda con lo que hablamos aquí en esta reunión, no concuerda con lo que estudiamos de la palabra. Nos traiciona. Lo que decimos no concuerda con lo que sabemos de Dios. Y terminamos dominados por el pánico, por la aflicción. No, Dios no me escucha. Como decía anteriormente, Él tiene favoritos allá en la iglesia porque, mire, fulano se ve como también, y Él no sabe por lo que yo estoy pasando. Mis hermanos, esto me lleva también entonces al cuarto y último punto. El sueño de Dios aumenta nuestro conocimiento de Él. Recordemos nuestra idea principal. Alimenta tu fe en Dios y tus temores se morirán de hambre. Pero aquí viene una parte muy extraña de esta historia. Cualquiera diría que los discípulos, pues, después de ver que se calmó el viento y que el mar quedó quieto, pues deberían, experimentar un gran alivio. Pasó, ¿cierto? Pasó la tormenta. Ya no están en ese peligro. Ahora ellos tienen una perspectiva más clara del poder y de la autoridad de nuestro Señor. Pero fue todo lo contrario. Si la tormenta los había llenado de miedo, ahora ellos estaban aterrorizados al estar en la presencia de alguien como Jesús. Versículo 41. Y se llenaron de gran temor
Y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí viene nuevamente la palabra mega. Había un mega temor. Un mega temor. Estamos hablando de la palabra parafobia. Se llenaron de gran temor. ¿Quién pues es este? O sea que ellos habían experimentado una mega tormenta y luego vieron producir a Jesús una mega calma y ahora estaban experimentando un mega temor. La suma de todos los miedos. Esa palabra temor que se menciona aquí en el versículo 41 habla de ese temor reverente que nos sobrecoge por completo cuando estamos delante de algo que evidentemente es algo sobrenatural. El poder de Cristo era más atemorizante para los discípulos que el poder de la tormenta. De ahí la pregunta de los discípulos: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero mis hermanos, la historia no termina allí, con esta escena en el mar de Galilea. Cuando nosotros seguimos leyendo el Evangelio, vemos que el mismo Jesús, perfecto en santidad y en poder, voluntariamente tomó la decisión de morir en debilidad, asumiendo nuestras culpas allí en la cruz del Calvario. Aquel que tenía el poder de darle órdenes al viento y al mar, se dejó apresar, se dejó juzgar por un tribunal humano. Queridos hermanos, si el Dios Todopoderoso nos amó de tal manera, mire, que Él estuvo, pensemos en eso, Él estuvo dispuesto a enviar a su propio Hijo para morir en la cruz y poder adoptarnos y tratarnos de ahora en adelante como Él trata a su Hijo. Entonces, ¿qué razones tenemos para paralizarnos ante el temor? Para entrar en pánico ante las circunstancias adversas de la vida. ¿Qué razones tenemos? Esta es la conclusión a la que Pablo llega más adelante, allí en Romanos 8:31, que conocemos. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Más claro, no puede hablar la palabra más claro que esto. Mis hermanos, ese Jesús que estaba en la barca con los discípulos, Él ha prometido estar con nosotros hasta el final del mundo. Tú estás ahora en medio de una tormenta, pero Jesús está en la barca. Él está allí porque Él lo prometió. Él no prometió un viaje sin contratiempos. Él no prometió eso. Pero podemos estar completamente seguros de que esa barca va a llegar al otro lado. ¿Saben por qué? Porque Jesús prometió que no iba a perder ninguna de sus ovejas. Como dice Pablo allí en Filipenses 4, 6, 7. Por nada estén afanosos,
Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por nada, dice aquí. ¿Qué significa en griego la palabra nada? Nada. Significa lo mismo. Nada. Cuando Él lo quiera. Como lo quiera. Cuando Él sepa que la tormenta dio el fruto que Él quería, Él se levantará y te dirá, cálmate, sosiégate. Quiero terminar con un verso. Van a decir que yo soy demasiado poeta, en los últimos mensajes he compartido eso, pero aquí hay un verso de Amy Carmichael, que lo dejamos allí también en su hojita porque me pareció que también resume el mensaje de hoy. Tú eres el Señor que sobre un cabezal dormía, tú el Señor que calmó el furioso mar. ¿Qué importan marejada y vendaval si tan solo tú en nuestra barca estás? Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos las gracias, Señor, por tener misericordia de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el mensaje de hoy donde aprendimos que aunque a veces para nuestro bien tú tengas que hacer algo y pasar por una prueba, Señor, esa es la respuesta que nosotros necesitamos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender los momentos difíciles y comparar esa situación con lo que hemos visto hoy en tu palabra. Señor, creemos en tu poder, en tu amor, en tu misericordia y colocamos en tus manos nuestros problemas, nuestras angustias y, Señor, en el tiempo tuyo, todo volverá a ser en calma. Se acabará la tormenta porque tú lo has prometido y creemos en ello. Danos más fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.